El hermano Wilfredo Guevara, te he hecho coanfitrión, así que puedes controlar, ayudarnos a controlar el sonido. Gracias. Muy bien, ahora sí, ¿se ve, pastor? Sí, se ve muy bien. Muy bien. Vamos a... Ya el pastor ya oró, hermanos. Vamos a comenzar la clase. Como siempre, es la recomendación. Apaguemos nuestros micrófonos un poquito para poder escuchar el mensaje del día de hoy y a veces evitar cualquier tipo de interferencia. ¿Sí? Ya el pastor, no, cualquier consulta o duda o pasa algo de repente en la red, no se me escucha, se me va la red, ya el pastor me va a estar anunciando por este medio, WhatsApp, vamos a estar, no se preocupen, no nos preocupemos todos, ¿sí? De repente un poquito la señal, no sé cómo nos guiará hasta el final, así que vamos a, vamos a comenzar la clase, hermanos, así que vamos el título de hoy es un título muy motivador, de verdad. Hemos vivido todas estas 2 semanas, estas 2 últimas, sí, semanas, estas últimas clases, escuchando palabra también, seguro, de motivación para muchos, hemos estado buscando cada vez más, buscamos la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Pero hace una palabra exhortiva que es lo mejor, poder, es de sabio, dicen, recibir la exhortación de Dios. Es de sabio, es de sabiduría recibir la exhortación del Señor. Así que pero así una buena palabra de exhortación a nuestras vidas. Hoy vamos a compartir lo que viene después de esta palabra de exhortación. El título de hoy es motivador, es alentador, porque justo eso es el tema, es que Dios va a alentar nuestro corazón. Y el título de hoy titula El pueblo reacciona a la palabra de Dios. Después de este mensaje de Ageo al pueblo de Judá, ¿cómo es que reaccionó el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cómo respondió el pueblo ante el mensaje del Señor? Vamos a desarrollar esos temas un poquito en adelante. Y como introducción, un poco para poder contextualizar lo que vamos a estudiar. Acuérdense, el pueblo regresó a Jerusalén para comenzar la construcción del templo, pero nunca lo terminó ahí hasta ese momento, menos, ¿no? El mensaje de Ageo alienta al pueblo para que termine la reconstrucción del templo de Dios. ¿Ya? La construcción del templo estaba a medias cuando llegó Ageo, se puede decir que estaba a medias, mientras que el pueblo vivía en casas hermosas. ¿Se acuerdan? Hicimos ese estudio, ¿no? El pastor también nos enseñó después aún lo que decía la exhortación de Ageo. Ageo advirtió al pueblo que no pusieran sus posesiones y trabajos antes que Dios. Esta fue la exhortación. Ante la exhortación de Ageo, va a provocar que este remanente reaccione. ¿Cómo? Vamos a leer lo que dice en Ageo 1, del 12 al 15. Así que me imagino que van a estar con sus Biblias abiertas para un poquito el tiempo acelerarlo. Voy a leerlo yo. Así que, hermanos, Ageo 1, del 12 al 15. Y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo, el resto del pueblo, la voz, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a dividir el mensaje del día de hoy en 3 puntos principales.
¿Ya? Vamos a hablar primero de un punto importante que nos va a enseñar el versículo número 12, el temor del pueblo de Dios. El temor del pueblo de Dios. Y si leen en sus Biblias, en el versículo 12, hay una palabrita que pareciera una palabrita simple, pero que nos va a enseñar mucho. ¿Cómo comienza el versículo 12? Dice, y oyó. Y oyó, dice Zorobabel, hijo de la tierra. Y oyó. Y esta palabrita oyó, que viene de una palabra hebrea, chama. En el caso que es de oír, que sí viene significa oír, pero cuando se trata hacia una autoridad superior, en este caso a Dios, significa no solamente oír, sino acatar, sino reaccionar a través de la obediencia. Este oyó significa no solamente en una entrada de oídos y ya, nada más, sino que cuando se dirige hacia una autoridad, especialmente a Dios, significa que oyó y obedeció. En este contexto está esta palabrita oyó, obedeció, como más o menos es el mismo que denota en Génesis. Vamos a Génesis, ahí en su Biblia, vamos a utilizar nuestra Biblia un montón. Así que vamos a Génesis 22, 18, ¿ya? Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Dice, muy bien, ahí está todo, ya lo habrán encontrado, Génesis. Dice Génesis 22, 18, dice, en tu simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y ahí está por cuanto obedeciste a mi voz. Esa misma palabra, obedeciste, en 22:18, es la misma que significa escuchaste, oíste. ¿Ya? Es el mismo contexto. Cuando habla esta palabra en este contexto de oyó, esta palabra hebrea, no solamente cuando oyó Zorobabel y oyó Josué y el resto del pueblo, no solamente es que oyó de oír, nada más de simple, que entró, como se puede decir, por un oído y salió por otro, ¿no? Sino obedeció, comenzó a obedecer. Ahora la pregunta, hermanos, ¿por qué hasta este punto recién la palabra dice, recién dice oyó? ¿Desde cuándo ya viene predicando Ageo ya? ¿Desde cuándo viene desde cuándo Ageo viene compartiendo la palabra de Dios, la exhortación de la palabra de Dios? ¿Qué está pasando con Zorobabel y con Josué y el resto del pueblo? ¿Por qué recién hasta este punto va a decir yo que antes no oían, o no querían oír, no escuchaban? No, se trata de que hay un oyó diferente. De repente antes estaban oyendo a Ageo. Ahora va a haber una obediencia. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta de quién realmente hablaba, y si ustedes y si leemos en Ageo, vamos a Ageo, en Ageo 1:12, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué y el resto del pueblo, ¿qué oyó? La voz de Jehová, su Dios. Y lo hace personal. Es como decir, y recordó la voz de Dios en su vida. Y es como que todo el tiempo venían escuchando a Ageo. Pero ahora, cuando pone esta palabra, oyó, esta palabra hebrea, y nos damos cuenta que escuchan ahora, oyen a su Dios, entonces algo va a despertar en ellos. La exhortación de Ageo fue eficaz. Si ustedes van a ver, la exhortación de Ageo va a ser eficaz. Todo lo que se habló, versículos anteriores, todo lo que se habló y se enseñó, y hasta ver la exhortación de Ageo va a ser eficaz.
y se emprendió con diligencia entonces la obra de restauración. ¿Por qué? Porque se emprendió con diligencia la obra de Dios. Esto confirmaría que ese remanente realmente era un pueblo escogido de Dios. Sus ovejas. ¿Por qué oyó? Algo que puede, acá hay, podemos decir, una postura que podemos tener ante este suceso, es en que nosotros, al menos yo creo que nos encontramos, era que era un pueblo que estaba dormido espiritualmente. Y como vemos algo que pasó en Juan 10:27, si ustedes van a sus Biblias, en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Una postura, y al que yo creo que más se me asemeja en este contexto, es a la que también estamos todos nosotros, es que era un pueblo, era el remanente de Dios. Era un remanente que había sufrido de repente por todo lo que había pasado. Y aún por lo que dijimos que había tenido un silencio aún profético de la palabra de Dios. De repente venían estudiando la Biblia de una manera fría, y querían afrontar de esa manera las circunstancias. Y vimos de qué manera, al no escuchar esa predicación de esa manera profética en sus vidas, sentimos que de repente eso pudo enfriar el corazón de ese pueblo. Pero era el pueblo, el remanente de Dios. Y ese remanente, como dice Juan, son sus ovejas. Las ovejas de Dios, cuando escuchan la palabra de Dios, hermano, escuchan. Esta es una gran medida para saber quiénes son ovejas y quiénes no. El que es oveja de Dios, escucha la voz de su pastor y decide. El que es oveja de Dios, escucha la voz de Dios, escucha palabra de Dios y obedece. El que es oveja de Dios, escucha la voz de Dios y reconoce a Dios. Y reconoce que es Dios el que está hablando. Oyó, ¿no? Esta palabrita pequeña, pero con gran significado. Oyó. Habían pasado días y vamos a ver cuántos días había pasado y recién el pueblo dejó de parecer de un momento de ver a Ageo y se dio cuenta algo está pasando acá. Y en su espíritu pasa algo y comenzó a oír. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante por qué decimos que obedece. Otro punto importante es, por eso vemos la eficacia de la palabra de Dios. Y vamos a ver la eficacia de la palabra de Dios porque si vemos, la palabra de Dios impactó en todos los niveles y a todos en general en realidad. A todos en general. Miren, dice, impactó a Zorobabel como el líder civil de todo el pueblo, al gobernador. Impactó a Josué, al líder religioso de todo el pueblo, como sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Hermanos, esta condición a veces de fidelidad no solamente la pasan los miembros de cualquier iglesia, la puede pasar cualquiera. Puede ser líderes en algún momento, si se desconectan de su relación con el Señor, pueden pasar este peligro de también estar en esta condición, necesitar un despertar de esta manera. Y parece que aún Zorobabel, como un líder que había sido mandado, que aún al principio comenzaron con mucho ánimo a construir el templo, también después de 26 años, como vimos la clase parada, parece que había caído una frialdad espiritual, ¿no? Pero la palabra de Dios, predicada de esta manera, conforme a lo que Dios le mandó a Ageo, impactó la vida de todos, a todo nivel, tanto al líder, al líder religioso, al sumo sacerdote, al gobernador, y a todo el pueblo. La eficacia del poder de Dios fue increíble. El avivamiento que pasó fue increíble en ese tiempo. ¿Por qué hubo este avivamiento? ¿Por qué? ¿A qué se debe que hubo este avivamiento? ¿A qué se debe que hubo este gran avivamiento en todo el pueblo de Dios? ¿A qué creen, hermanos? ¿A qué creen ¿por qué creen que pasó todo esto? ¿Por qué creen que pasó? ¿Por qué hubo un avivamiento? No dicen algunos. No dice que algunos escucharon y algunos obedecieron y algunos le siguieron. Dice a todo el pueblo. Todo. Y Dios remarca muy bien, desde el máximo líder hasta el último de los hombres, necesitaba de esta palabra. Y todos fueron ayudados. ¿A qué se debe? ¿Ah? Un poquito para pensar, ¿a qué se debe? Hay una parte ahí en el versículo 12 que va a tener esa respuesta, ¿no?
Si vamos a Ageo, en sus Biblias, Ageo 1:12, dice, escucharon, dice, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras a través, porque escucharon primero la voz de Dios. ¿A través de quién? Del profeta Ageo, ¿no? Importante esto, escucharon la voz de Dios a través del profeta Ageo. ¿Y qué escucharon? Palabras como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Como le había enviado Jehová su Dios. ¿Qué predicó Ageo? Lo que a él de repente le motivó a predicar nada más, lo que a él le pareció, lo que a él de repente en un momento vio necesario, ahí depende de ese momento, solamente a él en ese momento se le ocurrió. No. Y acá viene la gran eficacia de la palabra de Dios. Porque dice la palabra que Ageo predicó y habló conforme a lo que él había dicho. Así es la otra traducción. Dice, en otra traducción aparece, conforme a lo que él le había dicho. Así habló Ageo. No agregó palabras más de él. No agregó. Si vemos en unos versículos, hay algunos ahí que los vamos a pasar, pero si vamos a Deuteronomio, por ejemplo, mira lo importante de predicar solo lo que Dios nos manda a predicar. Solo lo que Dios nos manda a predicar. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os ordene. Y en Proverbios 36, en Proverbios 36 dice, no añadas a su palabra, no añadas sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y esto fue lo importante. Ageo, ¿cómo predicó? ¿Cómo habló Ageo? Conforme a lo que él había dicho. Conforme a lo que él había dicho. Hermanos, esa es nuestra misión. Ese es el desafío que tenemos como cristianos. Ese es el desafío que tenemos como siervos de Dios. No predicar palabras nuestras. No atrevernos a ir de repente a hablar cosas de Dios sin antes prepararnos, primero orando al Señor, buscando a Dios. Es un gran desafío, hermanos, para todos nosotros cuando nos toca predicar el Evangelio. De verdad, yo te digo, para mí personalmente es un gran desafío cuando me toca hablar sobre la palabra del Señor. Y siempre le pido a Dios que no permita que predique algo que no quiera predicar. Y siempre pido a Dios que no esté mi carne predicando en estos momentos. Que no sea yo cuando hable sobre lo que Él quiera transmitir. Porque Ageo no le agregó, él cumplió con esto que dice en el Deuteronomio. Ni una letra, seguro, ni una palabra. Entonces, cuando pasó esto, pasa lo que pasó en el primer punto que vimos. El pueblo claro, escuchó la voz de Dios en sus vidas. Claro, escuchó la voz. Pasó esto. Esta cosa profética pasó en su vida. Esta cosa de que cuando sientes que alguien predica, seguro te ha pasado cuando estás en la iglesia. Y te ha pasado cuando alguien predicó y sientes que en ese momento te olvidaste hasta te nublaste de repente. Ya no importaba quién predicaba al frente. Sentías que la palabra de Dios traspasaba tu corazón. Y sentías que era Dios mismo diciéndote algo. Porque ese día se había dicho palabra de Dios, conforme a lo que le había dicho. Y Ageo entendió eso. Qué gran desafío, hermano. Qué gran desafío para cuando nos toca predicar el gran respeto que debemos tener a predicar la palabra de Dios. No es cualquier cosa. Tienen que entender que no es, abro mi... Yo sé que a veces no estamos para juzgar, solamente eso es un tema pero a veces no solamente abro mi Biblia, pongo mi dedo y digo, esto voy a predicar, qué bien. Y ya es difícil decir que así puede pasar. Es un tema de poder tener una conexión con el Señor. Y Dios va a motivar a través de su Espíritu qué es lo que Él quiere decir. ¿Qué es lo que Él quiere decir? Así que, hermanos, esto pasó. A través de eso pasa lo que dice este chama. Y pasa el chama. Pasa que el pueblo oyó. Y cuando un momento, ya había pasado días, y vamos a ver el versículo 15, vamos a ver cuántos días había pasado. Y el pueblo venía escuchando y parece que no oía realmente.
Solamente oía de oír de pasar, pero no oía de obedecer. En un momento, cuando se fue predicando Ageo, el pueblo, después de tanto predicar, se dio cuando escuchó realmente que la voz que escuchaba era la voz de su propio Dios. ¿Qué llevó a todo esto? Eso, qué consecuencia pasó? Vamos a ver en adelante, ¿ya? Eh, muy bien. La consecuencia de todo esto es que el pueblo temió. Y eso es lo que debe pasar. Ah, muy bien, Manuel. Sí, ahora ya me doy cuenta. Qué bien. Ahora entiendo, yo sí, porque seguro si preguntamos, si hemos escuchado la palabra de Dios, si alguna vez he escuchado la palabra de Dios, pero no seguro que muchos van a decir, sí, sí he escuchado a Dios. Y bueno, está bien. Eso es muy bueno, muy bonito, escuchar la voz de Dios siempre. Pero algo debe por eso la reacción del pueblo de Dios, no solamente la reacción final, la reacción en cada parte. En este punto el pueblo reaccionó de esta manera, después de escuchar la voz de Dios, temió, temió. Y no temió viene de esta palabra yaré, que, que en hebreo connota un temor reverente. Es más que un simple temor, ¿no? Es la actitud que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se está reverenciando y se le rinde el medido respeto. Eso es lo que conlleva. No es un temor de terror psicológico. No es que psicológicamente, no está hablando de temer de una manera de terror, del miedo de que solamente te congela nada más y que te hace temblar y que te hace... Algo que podemos un poquito ilustrar para que puedan un poco para que puedan un poco entender esta reacción. Vamos a lo que pasó en el Éxodo. ¿Se acuerdan, hermanos, con el Éxodo? El pueblo de Israel sale de Egipto con Moisés a la cabeza, ¿no? Aarón, María. Y ¿qué pasa después que el faraón los deja ir? Rápido, no vamos a leer un poquito, pero ¿qué pasa cuando el faraón los deja ir? Ahí se queda tranquilo el faraón, dice, ya, bueno, ya se fueron, ya qué vamos a hacer. Si no, en algún momento el faraón otra vez quiere, quiere otra vez capturarlos, ¿verdad? Y regresa con todos sus caballos, y ahí pasa el evento del Mar Rojo. Y regresa con todos sus caballos. ¿Y qué pasa con el pueblo cuando mira al faraón, viene con todos sus caballos? El pueblo teme. Teme. Y tiene temor y tiene, en esa manera depende de terror. Y ese temor que le infunde a las personas, no es este temor, lo paraliza, lo ve el terror y ve muchas cosas en su interior. Pero miren lo que pasa, después Dios hace maravillas. ¿Se acuerdan? No podemos leerlo todo por el tiempo, pero Dios hace maravillas. Yo me imagino que todos nosotros debemos acordar este episodio en el capítulo 14 del Éxodo. ¿Ya? Y después cuando Dios abre el Mar Rojo, y el pueblo pasa a través de las aguas, y los jinetes del faraón bajan, y todas las aguas se regresan, y el pueblo pasa, y Dios se lleva consigo todo el ejército del faraón. ¿Qué es lo que mira el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que mira? Un gran episodio, una gran muestra de poder había visto el pueblo de Israel. Había visto gran semejanza una gran semejanza del poder de Dios. No así de todo el poder, porque es imposible. De algo de su poder de repente de Dios. Pero eso fue extraordinario. Algo extraordinario pasó. Y en Éxodo 14, 31, disculpen, ahí está mal. Éxodo 14, 31, no lo busquen, no lo van a encontrar. Éxodo 14, 31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo, después de ver ese gran hecho que Dios había hecho, dice, temió a Jehová. Y ese temor, ¿qué les hizo hacer? Creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este es un temor diferente. El primer temor hacia el faraón los hizo temblar, de terror, era el faraón. Pero este temor, cuando vieron a Dios, y habla de la vida del temor a Dios, mira lo que les provocó. El temor a Dios hizo creer a Jehová y a Moisés su siervo. Y si estudian el versículo 15, el capítulo 15, disculpen, van a ver el cántico de Moisés.
la alabanza de Moisés, de agradecimiento, de darle honra, gloria, alabanza, de adoración, de reverencia a Dios por lo que había pasado. El pueblo danzó, el pueblo cantó a Dios con todo, a todo pulmón, con todas las fuerzas, con toda reverencia, con todo el ánimo, con todo el corazón, con todo el agradecimiento, se arrodilló de una alabanza, no cualquier alabanza, una alabanza con reverencia, una alabanza con adoración, una alabanza como una oración cantada, mi Señor, por agradecimiento. El temor de Dios produce reverencia. No, no es que temo a Dios, por eso tengo miedo simplemente de Él, y siempre estoy temiendo a Dios, y bueno, yo solamente tiemblo, terror, y eso es lo único que Dios, temor a Dios causa. Ahora, hermanos, y acá quiero que tengan un poquito, ¿qué había pasado en Ageo? ¿Qué había pasado en los tiempos de Ageo? Si vas a Ageo, porque en Éxodo, lo que habían visto el pueblo de Israel fue algo extraordinario. De verdad. Ver que un mar se divide en dos, de verdad. Pasar por aguas, por piso seco, y llegar a otro lado y ver que todo un reino poderoso es sepultado por Dios y ellos sin hacer nada. Dios ha hecho eso. Dios, el pueblo temió y creyó a Dios. Pero miren, en ese mismo contexto, esa misma palabra lo utiliza para esta forma de este pueblo temer. Dice, en el 12 dice que oyó la voz de Jehová y a través de las palabras del profeta Ageo, como le había enviado, como le dijimos, oyó lo que le había dicho Dios a Ageo decir, o sea, oyó la palabra de Dios. Y eso fue suficiente para temer. Increíble. ¿Qué está pasando? ¿Por qué temió el pueblo de Dios? Porque algo extraordinario pasó, se abrió otra vez el mar, salió truenos del cielo, de repente el Señor una luz enorme, se zamaqueó la tierra para que se habló fuerte. Tuvo que pasar eso para que solamente a través de eso solamente podemos temer. No. Lo extraordinario de este pueblo, lo desafiante de este pueblo, es que escuchó la voz de Dios, escuchó palabra de Dios, reconoció que estaba hablando era su Dios y con toda reverencia, con todo respeto, con la reverencia que la palabra de Dios debe dar a nuestra vida. Obedeció y temió. Temió y eso le llevó a creer a Dios. ¿En qué creyó? ¿En qué le llevó a creer este pueblo? Más adelante lo vamos a ver. Pero esto hay que notar, hermanos. A veces estamos esperando de repente que algo extraordinario pase en nuestras vidas para ver sin creer. A veces esperamos que sea grande un milagro, de repente esto es de exhibición. Cuando lo primordial, lo más grande que puede pasar en nuestras vidas es que un día, que día a día, cuando escuchamos la palabra de Dios, no escuchemos al que predica al frente. No escuchemos ni tono de voz del frente, de que está al frente. Sino que, claro, la palabra de Dios habla en nuestros corazones. Y que conozcamos en la prédica a Dios. La voz de Dios hablando en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Eso es lo más extraordinario. Y solamente ese hecho, hermanos, debe hacernos temer en forma de reverencia a Dios. En reverencia. Esto, el temor de Dios conlleva la sabiduría de Dios, conlleva a hacer su voluntad. No podemos hablar de temor, porque ya, sí, hermano, yo sí temo a Dios, muy bien, pero si dices que temes a Dios, tienes que hacer su voluntad. Porque cuando el pueblo de Dios se dio cuenta lo que estaba escuchando era el mismo Dios hablando a través de su siervo, entonces temieron. ¿Para qué ahí nada más que temieron? No, ahí nomás no queda. No, ahí nomás no va a quedar Dice que temieron y el verdadero temor a Dios se expresa a través de hacer la voluntad de Dios y cumplir su palabra. Ese es el reflejo de realmente una persona que está temiendo a Dios. Como dice en Proverbios 1:7, ¿no? Ese proverbio muy conocido por todos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y mira lo que dice Job 28:28.
28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor de Jehová es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y ese pueblo comenzó a ser sabio, porque comenzó a apartarse de su mala decisión. Hasta este momento no es un pueblo sabio. Hasta ese momento no había mostrado esta sabiduría. Le faltaba esto, el temor a Dios. Le faltaba esto, escuchar a Dios. Le faltaba esto, escuchar a su mismo, hablando a Dios. ¿Cómo se expresa? Haciendo la voluntad de Dios en tu vida. No es basta decir que temes a Dios porque dices que algo tiene que reflejarse en tu vida. El consuelo, otro punto, vamos a pasar a otro punto, y es el consuelo ahora de Jehová a su pueblo. Muy bien, ya ahora ellos reconocen la voz de Dios, pero miren, yo quiero notar algo importante en el versículo 13 ahora. Vamos al versículo 13 de Ageo. Ageo 13. Ageo 1:13. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová. ¿Ya? Entonces Ageo, enviado de Jehová. ¿Y por qué consoló al pueblo? ¿Por qué vemos que el pueblo se consoló? Después de temer, después de que temió y se dio cuenta de que realmente había pecado, temió, dice. Porque tuvo reverencia ante Dios por su condición. Pero ¿por qué decimos que fue, de qué manera es que el pueblo recibió este consuelo? En primer lugar, este punto importante, dice, enviado de Jehová. Esto va a hacer reflexionar en la posición importante de esta palabra en hebreo, malak, que es de enviado, ¿no? Malak. Porque esta palabra, malak, este enviado, significaba que era aquel que despreciaba a este mensajero, porque significa mensajero. Esta palabra malak significa mensajero, enviado. Y aquel que despreciaba a este mensajero, despreciaba a quien lo envió, y en este caso era el mismo Dios. Y no solamente despreciaba a quien lo envió, despreciaba el mensaje del que lo envió, y despreciaba a la persona que lo envió. Por ejemplo, con lo que pasó cuando Amón humilló a los siervos de David. Y si esto lo leen en segunda de Samuel 10:4, ¿no? Sí. En segunda de Samuel 10:4 van a ver que David envía a sus siervos a dar un mensaje a Amón, y él humilló, los humilló, ahí va a haber un suceso, ahí que podemos leer de repente, en sus casas, si quieren leer toda la historia, pero si siguen leyendo todo segundo Samuel antes, se van a dar cuenta que se van a encontrar que eso no queda ahí, sino que David va a referenciar que la humillación que hicieron sus siervos a través, porque él los había enviado, realmente fue para él. A él los había despreciado, a él los había humillado, a él, porque no recibieron a este enviado. El pueblo se dio cuenta que Ageo era el malak de Dios, era el enviado de Dios, era el malak de Dios, y que venía con palabra de Dios. Esto dio la importancia esto dio la importancia del mensaje de Ageo. Cuando el pueblo se dio cuenta que este era un malak de Dios, dio importancia ahora de lo que Ageo comenzaron a oír de esta manera. Miren lo que dice en Primera de Pedro 1:21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien los hizo de los muertos, y le ha dado gloria para vuestra fe, esperanza en Dios. Este es el mensaje. ¿Mediante quién ahora podemos creer? ¿Mediante quién estamos siendo enviados? El Espíritu Santo ahora envía. ¿Quién envía ahora? Jesucristo envía a sus siervos. Envía a sus siervos a predicar el Evangelio. Mediante el Espíritu Santo. Y tú te conviertes en un momento en un enviado de Dios. Cuando tienes que Dios te manda a predicar el Evangelio en un lugar, un sitio, en una circunstancia, en un momento, eres un enviado de Dios. Y llevas palabra de Dios. De palabra de Dios. Y el pueblo se da cuenta del
de que Ageo realmente era un enviado de Dios. Los judíos, a darse cuenta que los judíos habían postergado a Jehová y su casa por 16 años. ¿No? 16 años ya habían pasado, ¿verdad? 16 años ya habían pasado, más o menos, 16 años habían pasado, desde que comenzó que iba a comenzar la obra. En los primeros años de repente quisieron hacerlo, ¿no? Hablamos de las circunstancias que pasaron los judíos, con sus enemigos, no había apoyo del pueblo, no había apoyo de algunas cercanas, comenzaron a utilizar más los recursos, se quedaron sin recursos, le dio más importancia a su propia vida. Y en todo esto pasaron 16 años. Este pecado fue grave, pecado muy grave. ¿Sabes cuál fue el pecado que ellos se dan cuenta? En el momento cuando escuchan la voz de Dios y temen, es porque se dan cuenta de algo. En ese momento se dan cuenta que habían puesto a Jehová en un último plano. Y este es su gran pecado. Este es el pecado que ellos han cometido. En ese momento hay ese despertar y se dan cuenta que estaban ofendiendo a Dios. Porque habían puesto a Jehová en el último plano, en el último lugar en sus vidas. Y el pueblo a ese momento se dieron cuenta de eso, y cuando se dieron cuenta de la magnitud de su pecado, entonces sintieron mucho temor. Mucho temor. Pero ese temor, por lo que pasó, y dice en la palabra en Ageo, ahí en Ageo 1:13, dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, se dan cuenta que es un enviado de Jehová, un malach de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, ¿qué dice Jehová? ¿Cómo le dice? ¿Ustedes serán destruidos en 30 días? ¿Y no se arrepienten? ¿Ese fue el mensaje? No, no. ¿Qué mensaje más esperanzador, hermano? Por eso le digo, 2 semanas de una exhortación muy buena para nuestra vida. Hoy el mensaje es muy alentador. Porque el pueblo, hasta ese momento, el pueblo de Dios se da cuenta que no había hecho nada para agradar a Dios. Que más bien había dejado a Dios en el último lugar, y eso es un gran pecado. Tú pregúntate, ¿en qué lugar está Dios en tu vida? ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu vida? No preguntamos a nadie directamente porque seguro la respuesta a veces pareciera que va a ser, no, el primer lugar, sí, depende del primer lugar, pero realmente ponte a reflexionar. ¿Qué lugar está Dios en tu vida? ¿Es importante para ti Dios? ¿Las cosas de Dios son importantes para ti? ¿Es más importante que cualquier otra cosa? El pueblo de Israel ha pasado 16 años. He escuchado esta palabra profética, palabra de Dios de la boca del mismo enviado de Jehová. Y cuando se dieron cuenta de su pecado, se arrepintieron, porque temieron. Y vamos a dar cuenta después. Pero mira qué importante decir que ellos se dan cuenta que era el enviado de Jehová, porque al decir que ellos se dan cuenta que era un enviado de Jehová, un enviado de Dios, ellos van a tomar totalmente atención a lo que les dice, como si Dios ya se desconectaban, ellos no veían a Jehová, querían escuchar lo que Ageo iba a decir a través de su siervo, lo que iba a decir a través de su siervo, y lo que sale alentador. Porque Dios le dice, ¿qué le dice en Ageo, en el 13, la última parte? Yo estoy con vosotros. Hermanos, ¿qué no mereceríamos hasta ahora? ¿Qué no merecemos realmente? ¿Qué hemos hecho para tener la misericordia de Dios? ¿Gozas de la misericordia de Dios? Puedo decir que día a día gozo de la misericordia de Dios. Aun cuando me enfermo, aun cuando mi familia se enferma, siempre oro al Señor por ello. He visto la misericordia de Dios en mi vida. Aún el dolor, el sufrimiento, y aún sobre todas las cosas, aun cuando muchas veces ha faltado el trabajo, he visto la misericordia de Dios en mi vida. Y muchas veces me he preguntado, ¿qué he hecho para merecer la misericordia de Dios? ¿Qué has hecho para merecerte la misericordia de Dios? ¿Te merece la misericordia de Dios? ¿Te mereces el favor de Dios? ¿Qué ha hecho el pueblo hasta este entonces? Porque no solamente analizamos el pueblo de Dios, decir, pero sí, ese pueblo, qué terrible, cómo es posible, que no ni diseño, no se dan ni siquiera la cosa del Señor, las cosas de Dios. Dios está diciendo muy paciente lento para la ira, ¿verdad? Lento para la ira.
grande, y grande, grande misericordia. Y si leemos en los Salmos, vamos un poquito, a acelerar un poquito, si leemos en Salmos 23:4, un Salmos muy conocido por ustedes, de memoria de repente, ¿no? Acuérdate que Él confortará mi alma, me guiaré por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque antes de vaya de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo estoy con vosotros, dice. ¿Por qué no vas a temer de muerte? Porque yo estoy con vosotros. Yo estaré contigo, Él estará conmigo, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto es lo que recibió el pueblo de Dios. Recibió aliento de Dios. A pesar de su infidelidad, a pesar de lo que está pasando, a pesar de su pecado, Dios les mostró su infinita, abundante misericordia. Y eso, imagínate, hermano, ponte a pensar. Ponte a pensar, cuando te das cuenta que estás escuchando la voz de Dios, estás ahí escuchando, estás escuchando una predica, te das cuenta que es Dios hablando a tu vida, y tú te sientes confrontado y sientes que es la palabra de Dios a tu corazón, y sientes que es Dios mismo que está hablándote. En un momento cuando va a la predica y dice, Dios, pero tranquilo, yo estoy contigo. ¿No te motiva eso? ¿No te alienta eso? ¿No te conforta eso? ¿No te da aliento? Wow, tan pronto como el pueblo decidió obedecer a Dios, pero ¿de qué? ¿De la nada? No, tampoco así. Lo que generó es el arrepentimiento de su pueblo. El pueblo se arrepintió de corazón delante de Dios. Se arrepintió de corazón y hizo una acción. Por eso la prédica hoy día, el accionar del pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver. Así que, disculpe, tengo unos... Ya. Así que esta frase, yo estoy con vosotros. Esta frase, hermano, nos hace recordar las palabras del Señor Jesucristo. En Mateo 28:28, y te voy a llevar un poco de nuestro contexto ahora, de que acuérdate de tu Señor con estas palabras. No fue solamente para el tiempo de afuera. Acuérdate de nuestro Señor. Es muy parecido a lo que le dice el capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, dice el Señor, que he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Pero qué les dijo? El Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos, enseñen, prediquen el Evangelio, hablen de mí, háganlo, prediquen el Evangelio, hagan mi obra. Fue la misma promesa para todos nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. En el hebreo original encuentras esta frase. En hebreo es yo con vosotros. Significa la presencia de Dios total, garantizada, que garantiza la presencia de Dios en nuestra vida. Dios es la mejor de las bendiciones que podemos tener. Porque incluye todas las bendiciones. ¿Tú quieres una bendición que incluye todas? La presencia de Dios incluye todas las bendiciones. Esto es la garantía segura del éxito. Cuando ellos se dieron cuenta, otra vez vamos a volver a repetir, que Ageo era el enviado de Dios, ese Malak de Dios, y que lo que estaba escuchando a Ageo no le agregó nada, que era la voz pura de Dios, y lo escucharon en su corazón, se arrepintieron, temieron, y después Dios les dice, estoy con vosotros, y creen que generó en ellos, en ese pueblo. Generó garantías de éxito. Manos se olvidaron, este es el momento, estaban con el tema de que los samaritanos que querían, estaban que ya no, por eso no podemos construir, porque los samaritanos no nos dejan, que nos agravian, todos están con nuestra contra, no hay recursos, no hay nada, hay que traer, como dice el pastor, hay que ir hasta un lugar de bosques para traer la madera, imagínate de dónde. Terrible la situación. No, ya no importó nada. La voz de Dios entró a sus vidas. Y les dijo, yo estoy, para todas esas cosas, yo estoy con vosotros. Porque como dice Romanos 8:31, si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. ¿Quién? Y el pueblo de Dios escucha eso. Increíble.
Jehová jamás abandona a su pueblo. A su pueblo jamás. Él está mucho más cerca todavía. Cuando su pueblo está arrepentido de sus pecados. ¿Qué quiere decir su pueblo? Se arrepiente de sus pecados. Que regrese a los caminos. Que regrese a la senda. Que obremos. Vamos a pasar, ahí tengo que lo voy a pasar esta palabra porque me falta un punto más. Vamos a pasar al accionar en sí, al despertar. Todo esto genera un despertar en el pueblo de Dios. Miren cómo va a reaccionar totalmente este pueblo. En Ageo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que también dice, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, su sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y cuando hablamos acá de despertó el espíritu, hablamos esta palabra de despertó, aparece por primera vez en la acepción de despertar, de provocar. Provocó, o sea, alentó a Dios, una manera de alentar, de motivar, de motivación. Dios motivó el espíritu, un espíritu que en mi parecer, en mi opinión, era un pueblo, era el pueblo de Dios, era un remanente de Dios. Pero también ahí puede haber otra posición, no hay, puede haber dos posiciones aquí. Porque dice despertó el espíritu. Puede que alguno del pueblo de Dios haya necesitado de otro tipo de despertar espiritual. De repente en esos momentos, en todo el pueblo, no solamente Zorobabel, que en mi posición Josué, fueron alentados, fueron provocados, motivados, porque su espíritu estaba apagado. Su espíritu estaba apagado. Y lo que pasó en su vida fue un avivamiento espiritual en su vida, que los motivó a hacer una acción. Estaban fríos. Pero puede ser, no son exactamente, que hay en el pueblo de Dios, hay alguno que Dios haya motivado a despertar espiritualmente, porque aún necesitaba despertar, despertar espiritual, la conversión espiritual. De repente alguno, no podemos negarnos a que no pasó. Puede que en el pueblo hay alguno que haya escuchado también, que haya seguido al pueblo de Dios, que haya estado entre ellos, entre sus hijos, entre el mismo pueblo, entre todos los años que había pasado, aunque habían formado familias, depende entre los nuevos aún de repente que había pasado todos estos años, y alguno, no puedo decir, que también estaba de despertar espiritual en el pueblo. Hubieron estas dos posturas. En nuestro contexto, esperando que nosotros los que estemos aquí, seguro hemos recibido al Señor en nuestro corazón y tratamos que es Dios el que pueda, y es Dios, y es Jesucristo nuestro Salvador, y somos cristianos, Dios va a motivar a tu espíritu, si está apagado. Es un momento también de analizar. El cristiano tiene que escuchar la voz de su pastor, la voz de Dios. Hermano, yo nunca he escuchado la voz de Dios en mi vida, así como usted dice. Bueno, pero sí es en este momento. ¿Cuándo es? Es el tiempo. Dios está llamando a través de su palabra. De poder hacerlo. Escucha la voz de tu Creador. Y ve qué avivamiento pasa en tu vida. ¿Estamos en un despertar, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿En qué condición nos encontramos hasta ahora? De repente ha pasado, no 16 años. ¿Cuántos años? Ya, hermano, tengo 30, 40 años. Ya como que ya me dejaba, ¿no? Hermano, bueno, ha pasado 4 años, hermano, recién estoy comenzando, mira, circunstancias que han venido pasando, ¿no? Ya tú sabes, ¿no? No es igual que antes. No, hermano. Las circunstancias externas han cambiado, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma. La misión sigue siendo la misma. Tenemos que obrar de la misma manera. Así que lo que Dios quiere es que su pueblo obre a través de su espíritu.
hermanos, es un tiempo de despertar. Si esta palabra está viniendo a tu vida, y siempre escuché algo, decir, hay momentos que uno predica, si es que estoy escuchando la prédica, y siento que sí debo hacerlo, pero no sé cuándo es el tiempo. ¿Sabes cuándo es el tiempo que debes hacerlo, hermano? Es el momento cuando escuchas es cuando sientes que has escuchado la voz de Dios. Si ahorita escuchas que debes cambiar, es ahorita el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. Ahora es el tiempo. No es para después, para lo voy a analizar, oye, sí escuchar la voz de Dios que me está diciendo que debo dejar esto, hacer esto. No. ¿Sabes cuándo es el tiempo? Ahora. Cuando lo escuchaste, cuando escuchas la voz de Dios, ese es el tiempo. Ese es el tiempo. No es para después. Ahora es el tiempo. Necesitamos que la iglesia viva de esta manera. Mira, qué hermoso está, de una manera, pasamos una iglesia al principio, ¿se acuerdan? Una iglesia que parecía apagada, desmotivada, pero fue Dios por medio de su palabra quien despertó este deseo en sus corazones. Es Dios por medio de su palabra quien puede despertar a su pueblo para que le sirvan. Jehová hizo despertar desde los líderes hasta el último hombre de su pueblo, porque otra vez se vuelve a repetir algo parecido a lo que es del versículo 12, ¿no? En el versículo 14 dice, y despertó ahora. Y en el 12 dice, oyó. Y en el versículo 14 dice, después de yo, despertó. Date cuenta. Casi es el mismo texto, solo que cambia este verbo. Oyó, de la manera que yo, y despertó abajo en el 14. Porque oyó Zorobabel, oyó Josué, oyó el resto del pueblo. Abajo, despertó Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Un gran avivamiento espiritual. Toda la iglesia involucrada en la obra de Dios, todas las iglesias involucradas en la obra del Señor, todos queriendo hacer las cosas para Dios, nadie se queda tranquilo. Todos oramos para el Señor. Todos preguntando al pastor, pero yo que de repente un poquito ahí, pastor, a mí no me da nada que hacer, ¿cómo es posible? Yo también quiero hacer algo para el Señor. Peleándose ahí el pastor ahí de repente, uy hermano, no tengo sala, no hay lugar, acá ya el calendario está lleno, ya de repente no hay salón, vamos a ver, buscarte un día para que puedas hacer la obra, ¿no? Increíble, ¿no? Porque el pueblo simplemente, un poco lo que pasó en Éxodo es increíble el poder de Dios. Pero acá ese mismo despertar, esa misma alabanza, esa misma adoración, ese mismo respeto, ¿con qué? Con haber escuchado la palabra de Dios. ¿Qué tal poder, hermano? Y eso generó en que vinieron. La palabra dice, 14 dice, vinieron. No, ya no se lo fue a buscar, ya no Ageo tenía que venir desde Babilonia, no tenía que venir hasta Judá a ver qué está pasando. Ellos vinieron. No se lo fue a buscar, ellos vinieron, todos vinieron. No solo unos pocos, vinieron todos. Trabajaron. Y otro es que lo que generó que trabajaron. El pueblo fue impulsado a la acción y prestó oídos a los mensajes de Jehová. La inspiración provocada por los profetas Ageo y Zacarías fue un poderoso incentivo para que los caudillos de Judá emprendieran la obra y respondieron a la exhortación comenzando a edificar, y con ello los profetas de Dios les ayudaban. Todos se involucraron. ¿Qué iglesia? Desde el gobernador civil, del gobernador hasta el sumo sacerdote, y el último hombre se involucró. Y Ageo dijo, yo también meto la mano. Yo también, todos ayudaron, Ageo, Zacarías, todos. Si ven en Esdras 5:1-2, van a ver que aún los profetas comenzaron a ayudar en la obra. Era increíble lo que pasaba. Nadie se reclamaba nada. Las circunstancias pasaron. Dios le dijo, yo con nosotros. Y eso fue así. Escucharon las voces suyos. Eso los motivó. Un gran avivamiento pasó en su vida. En el versículo 15 nos va a dejar una enseñanza como para ir terminando, hermanos. El versículo 15 nos indica que este mensaje debe haberse predicado unos 24 días, digamos, desde que comenzó del día 1. Porque si ven en Ageo cuando comenzamos, ¿qué dice Ageo? Miren lo que dice Ageo 1 arriba, 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, ¿ya? En el primer día del mes sexto, ¿ya? El primer día del mes sexto. Y al 15, ¿cómo está terminando? En el día 24 del mes sexto. ¿Cuántos días? 24 contando el primer día, ¿no? 24 días habían pasado. 24 días. ¿Cuántos años habían quedado dormidos? 16 más o menos años, ¿no? Más o menos, depende de años menos de repente cuando comenzaron ellos mismos a poder con sus fuerzas. Dijimos que había habido un silencio profético.
no habían escuchado directamente la palabra de Dios a través de esta profecía. De repente antes sí le escuchaban en sus tiempos, cuando escuchaban al profeta directamente hablar, y cuando escuchaban al profeta hablar es como escuchar a esta palabra profeta escuchando a Dios hablar directamente a su vida. De repente habían estudiado las cosas del Señor, porque seguro que si era el pueblo de Dios, había escuchado de Dios, había escuchado los mandamientos de Dios, las leyes de Moisés. De repente hasta habían seguido de una manera. Quisieron ir, lo hicieron sus propias fuerzas, con su propio entusiasmo, y vimos como al principio las circunstancias los derribaron, porque ahí estaba cimentado. Ahora, ¿qué pasa? 16 años habían pasado y estaban dormidos. En 16 años no pudieron animarse uno al otro. No pudieron. Su propia, porque sin la intervención de Dios no podían hacerlo. 16 años, en 24 días de escuchar la palabra del Señor, entendieron. Y no pasó cualquier cosa, sino son estas circunstancias que estaban pasando, pasaron a segundo plano. En 26 días, en 24 días, Dios hizo una gran obra en su vida. 24 días, 16 años dormidos. 24 días de escuchar la voz de Dios. Y de repente, después de buen tiempo de un silencio, esta generación no había escuchado ahí, escucharon la voz claramente de lo que tanto habían estudiado. Y lo hicieron reales personas. Y un gran avivamiento pasó en ellos. Comenzaron la gran obra con gran ánimo, un gran avivamiento había pasado. Conclusiones. Escuchar la palabra de Dios debería producir en el cristiano un temor de reverencia hacia Dios, disculpe. Y eso se refleja con guardar y cumplir los mandamientos del Señor, porque eso es de sabios. Dios es inmutable y su fidelidad es para siempre, para con su pueblo. Su misericordia es para siempre. Y mientras busquemos y nos arrepintamos, Dios siempre restaurará el camino. Dios pone el querer como el hacer en nuestra vida. Hermanos, aún no es tan complicado. ¿Quién puso aún el querer, aún el hacer, aún las fuerzas de hacerlo? Porque ellos mismos sentían que no tenían fuerza. Dios puso el querer, el hacer en nuestra vida. Lo único que debemos hacer es buscar más de Dios, realizar su voluntad. Y es Dios quien se encarga aún de generar las fuerzas, el ánimo y la voluntad. Y nuestra misión es cada día buscar más a Dios. Es rendir nuestro corazón cada vez más a Dios. Es arrepentirnos de cualquier cosa que vamos a hacer, regresando siempre a Dios. Porque alejado de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Nada. Nada. El pueblo de 16 años lo entendió. Alejado de Dios no pudo hacer nada. Cuando escuchó la voz de Dios y comenzó a acercarse a Dios, grandes cosas pasaron en el pueblo de Dios. Como reflexión final, nada más, como siempre, un poquito. Ya, muy bien. A la luz de los pasajes estudiados, ¿podemos decir que somos personas que tememos a Dios? ¿Ah? ¿Somos personas que tememos realmente a Dios? ¿Somos personas que actúan con la sabiduría a la luz de los pasajes que hemos estudiado? ¿Puedes decir que eres un hombre o una mujer temerosa de Dios? ¿Eres un hombre o mujer, una persona que actúa con sabiduría de Dios? ¿Mm? ¿Gozamos de la misericordia de Dios? Seguro que sí. ¿Cuánto no hemos gozado de la misericordia de Dios? Ahora, la gran pregunta, ¿qué decisión vas a tomar después de escuchar este mensaje? Es algo personal. Gracias, pastor. Muy bien, gracias, Manuel. Hay una pregunta aquí, aunque en dos partes, pero una pregunta del hermano Alfredo. Dice, en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, dice, todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. En Ageo capítulo 1, versículo 14, leemos, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, el espíritu de todo el resto del pueblo. La pregunta es esta. ¿Se podría decir que nuestro espíritu puede adormecerse o dormirse entre un despertar y otro? Pero ¿cuál es la diferencia entre el primer despertar y el segundo? Me refiero,
a por qué en la primera vez no pudieron accionar totalmente. Muy La bien. pregunta. Gracias, hermano. Voy a tratar de responder. Era Esdras 1:5, creo, me dijo, pastor. Esdras 1, versículo 5. Sí. Ya, ya, muy bien. Cuando hablamos del despertar y justo y nos referimos en el contexto que Ageo está refiriéndose, habla de un despertar tipo no motivacional, sino de motivar una acción. Puede que nuestro espíritu en un momento, hermanos, esté dormido de alguna manera, como de haber sufrido un tipo de enfriamiento espiritual. Y Dios necesita avivar nuestro espíritu, que en mi parecer lo hizo con Zorobabel y Josué. Pero también, como dije en la prédica, puede ver este mismo despertar también puede incluir un despertar espiritual, que quiere decir que puede haber a una manera de un tipo de conversión, de no ser creyentes a ser creyentes. Pues dejamos eso abierto, ¿sí? No me cierro a la posibilidad que en el pueblo de Israel, en ese remanente que regresó, alguno de ellos de repente no era total creyente. Parece que a este punto eran cristianos, se habían vuelto cristianos fríos. Algunos lo conocen como cristianos carnales, ¿no? Y estos cristianos necesitan que su espíritu sea avivado. En ese contexto, siendo aún cristianos, pero que aún están fríos espiritualmente, necesitan de una motivación, de provocar. Esta despertar puede significa provocar, ¿no? Dios provocó el espíritu, motivó el espíritu, pero también este despertar puede denotar de un despertar espiritual, alguno este remanente, que haya de repente no sido creyente, haya convertido su vida en ese momento, porque vemos que todo el pueblo después reacciona, todo el pueblo después se convierte, todo el pueblo, digamos, y todo el pueblo, después despierta, pero puede que este despertar sea referido en algunos, en un tipo de conversión espiritual a la creencia en Dios. Sí, en ambos casos puede darse. A un cristiano, ¿sí? Podemos tener un tipo de movimiento, ¿sí? Nos alejamos de la cosa de Dios. Si eres cristiano, ¿verdad? Si eres un cristiano, realmente, alguien que recibe a Dios, el Señor en un momento va a despertar tu espíritu. Pero, si ese despertar también se puede referir a alguien que es de repente y recibe la bendición de conversión, puede que sí. Esa podría ser una respuesta, hermano. Espero que se haga tu pregunta. No sé si el pastor tiene algo también que acotar. Solo para leer lo que Wilfredo Guevara ha escrito como un testimonio personal. Él dice, el primer despertar en mi vida sería la salvación de mi alma, cuando acepté a Cristo como mi Salvador y Señor. El segundo despertar sería cuando entendí el propósito de Dios, el mandato de la Gran Comisión. Ahora es escuchar y obedecer la voz de Dios para saber cómo debo servirle. Así que Wilfredo compartiendo su testimonio de dos despertares, el primero su conversión y el segundo el compromiso con las misiones y servir al Señor. Sí, hermano, es cierto, puede haber este despertar, ¿no? Pero ahí, claro, Dios motivando hacia un tipo de propósito, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. También hay un despertar, en este contexto se habla de un despertar sobre un enfriamiento espiritual. En el caso del hermano Wilfredo también hay un tipo de despertar, depende a través de una provocación de cumplir de algún accionar, de generar un accionar en el hermano Wilfredo. El accionar de llevarlo de repente a cumplir el propósito de vivir en las naciones. Eso es un buen llamado, es un gran llamado, es un bonito llamado también. El pastor Alex es también testigo viviente de ese llamado, así que también puede ser despertar. Gracias, hermano. No sé, pastor, algo más que usted quiera decir a este punto.
Solo para anotar para todos que esta expresión despertó el espíritu de, lo encontramos en Esdras 1, el versículo 1. Pero en Esdras 1, versículo 1 se refiere al rey Ciro, el rey de Persia. Pero ahí, cuando dice la Biblia, despertó el espíritu de Ciro, no está hablando de su conversión, está simplemente diciendo, como comentó Manuel, que Dios obró en la mente, el corazón de Ciro para soltar al pueblo de Israel para que vaya a construir el templo. Entonces ahí no tiene una connotación, digamos, espiritual, es más Dios motivando al rey a hacer algo que Dios quería que él haga. En otras palabras, cada vez que ocurre esta frase, despertó el espíritu de, uno tiene que mirar el contexto para ver si está hablando de lo que Dios hace en un inconverso, en un creyente, es para la conversión, es para el ministerio, y no hay una sola forma de despertar el espíritu, ¿ya? Es complejo y Dios obra en diferentes maneras en las personas. Muy bien, no hay más preguntas que hacer. Si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, puede prender su micrófono y hacer una pregunta concreta, precisa. Bueno, pastor, buenas. Buenas tardes. Sí, hermanito, Sí. yo quisiera agregar que el punto de que en esta clase he aprendido que al oír la voz del Señor hablándome sus palabras, yo debo participar obedeciéndole, sirviéndole de esa manera, porque dice que al oír la voz es como decir obedecer a Dios, ¿no? Eso es puedo captar y me alegra, ¿no? Muy bonito el tema y muy edificante para mi vida y bueno, gracias hermano. Gracias, hermana Irma. Hermano, qué bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, lo dejamos ahí. Gracias, Manuel, por compartir. Me alegro que Dios nos ha ayudado, que la señal se mantuvo para la clase. Vamos a orar y vamos a prepararnos para el culto a las 6. Invitamos a las madres a participar en el culto a las 6 porque Dios mediante habrá algo especial para ustedes, ¿ok? Así no se pierdan esa bendición las mamás. Vamos a orar un momento antes de poder despedirnos. Padre amado, gracias por el desafío de la palabra esa tarde. Señor, cómo Ageo logró escuchar tu voz, se atrevió a desafiar a todo el pueblo, incluyendo los líderes. Y Padre, qué lindo que en la medida que él predicaba, tu espíritu obraba el corazón de tu pueblo y la gente reconoció que era palabra de Dios y temieron y obedecieron. Padre, habrá muchas áreas en nuestras vidas que tú quieres también reactivar. Pedimos, Padre, que tú levantes esas personas que hablen tu palabra. Y Padre, danos corazones sensibles a tu voz, que podamos empezar a servirte más, Señor, no obedeciendo a un hombre, sino escuchando tu voz y siguiendo tus caminos. Gracias por la clase, Señor. Pedimos ahora que tú nos bendigas en el resto del día. Bendice a las mamás. Bendice el culto que tendremos a las 6 de la tarde. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos.